arranco con un titular y con sensaciones que deja esta victoria del Barça. Barça se recupera del Clásico, sigue todavía, decíamos, en modo supervivencia con todas esas bajas. Luis, ¿qué te ha parecido el partido y qué sensaciones deja este Barça en Montjuïc? ¿Cuál es tu titular en el día de hoy? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Bueno, 3 puntos, pero un Barça que no termina de convencer, que no encuentra su juego, y yo creo que el Barça necesita muchísimo el parón, necesita volver a empezar, recargar pilas y buscar lo que fue el año pasado, porque hoy se gana, pero muy lejos el Barça de su mejor versión aún. Es que el Barça desde el último parón la verdad que no parece, o es un Barça irreconocible, ¿no? A estas alturas de la temporada. Voy contigo, Toño. ¿Cuál es tu titular de este partido? ¿Qué te gustó del Barça? ¿Qué no te gustó de este equipo? Y ahora nos metemos de lleno en faena. Mucho de Rashford, no tanto de Lamine. Bien, por el costado de Rashford. Ahí estuvo lo primero del Barcelona en el partido, aunque claro, Lamine abre el marcador, pero luego Rashford, mucho más participativo y protagonista en el juego que Lamine Yamal. Ha marcado un gol y podría haber sido más, ¿eh? Por cierto, Rashford, 6 goles y 6 asistencias, es el jugador que más produce en ataque de este FC Barcelona. Barak, para ti, ¿qué sensaciones te deja esta victoria azulgrana en el día de hoy frente al Elche? Muy pobres. Dejó el Barça un partido que le vino de cara. Empezó muy mal, pero pudo meter 2 goles con 2 recuperaciones, 2 acciones individuales que se tradujeron en goles. Y lejos de que el partido podía navegarse de manera tranquila, Rafa Mir hizo un gol, pero luego disparó 2 veces a los postes. El Barça no controló, su presión es muy pobre, más allá de que sus 2 primeros goles sí son esfuerzos individuales, uno de Valde, otro de Fermín para recuperar la pelota, pero colectivamente el equipo está irreconocible. Entonces, mi titular iría por esa palabra, un Barça que seguimos sin reconocer. Barça irreconocible para Barak Feber. Vamos a saludar a Rodra, la capital de España. Recordemos que el Madrid ganó ayer 4-0 en un partido con bastante solvencia frente al Valencia. El Real Madrid en lo más alto de la tabla, el Barça recorta, se queda a 5 puntos. Ahí también está el Villarreal, el Atlético de Madrid metiendo presión. ¿Cómo se ha visto esta victoria desde Madrid, Rodra? Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Y nada, un poco el titular sería que el foco lo tiene Lamine, pero el que está agitando el verdad a este Barça es Fermín, ¿no? Que es un jugador además que gusta mucho aquí desde Madrid. Y bueno, yo lo que sigo viendo en el Barça es que sigue siendo un equipo vulnerable, que el año pasado firmaron unas actuaciones defensivas magistrales y este año, pues por motivos también añadidos como la baja de Íñigo, pero no están rayando un gran nivel atrás y es lo que se está viendo, ¿no? Que cualquier equipo le puede hacer daño a este Barça y que tampoco está tan brillante en ataque. Bueno, recordemos que Rafa Mir ha marcado un gol y ha tenido 2 ocasiones que han pegado de los palos, ¿eh? Un jugador que ha generado peligro hoy por parte del Elche y prácticamente los 2 primeros goles del Barça han venido de errores defensivos, ¿no? Del conjunto ilicitano en apenas 10 minutos de partido. Vamos a ir parte a parte, ¿no? Como diríamos, poquito a poco para ir analizando todo lo que ha dejado este partido. Mencionabas el tema de Fermín, también hablaremos 2 asistencias en este partido, está muy bien este jugador. Pero vamos primero al 11 con el que ha salido hoy. Recordemos que hay bajas muy importantes, la de Pedri, también hablaremos de lo que supone la ausencia de Pedri para este equipo. Hoy Araujo ha recuperado su puesto de central, Cubarsí ha descansado, De Jong haciendo de Pedri, podríamos decir, y Casado de Jong. La delantera se ha repetido la misma que la del Clásico y bueno, pues Yamal encadenando su 4º partido consecutivo en el 11 después de esa pubalgia que parece que todavía sigue arrastrando. ¿Qué se ha dicho del 11 del Barça? Por cierto, luego han entrado Robert Lewandowski y Dani Olmo. Lewandowski una recuperación express, ¿no? Podríamos decir, apenas 3 semanas fuera. Luis. Sí, bueno, los dos, ¿no? Olmo y Lewandowski eran las novedades de la convocatoria. Los dos se lesionaron en el último parón de selecciones y hoy volvían a la convocatoria y han vuelto por fin a tener minutos. Por lo tanto, se espera seguir este plan que se está haciendo desde el club para que estén a tope ya una vez pasado el próximo parón. Las incógnitas también de si ambos irán o no irán con sus selecciones en esta nueva ventana internacional. Respecto al 11, sí que era muy previsible hoy porque Flick, que muchas veces esconde sus cartas, ayer ensayó precisamente este 11 en los minutos que pudimos estar los periodistas en el entrenamiento del Barça. Hizo un par de rondos, dividió los equipos y era un grupo de 11 jugadores que podía ser efectivamente el equipo titular. Todos hicimos las quinielas con el 11 que finalmente ha sacado hoy Flick, que tampoco tenía muchas opciones, que ha hecho descansar a Pau Cubarsí
venía acumulando muchos partidos, el central catalán. De hecho, tuvo que ausentarse para poder recuperar bien después del Clásico en una sesión esta semana, con permiso del club, evidentemente, pero muy fatigado. Hoy ha podido descansar, no ha participado en el partido y ha sido titular Araujo, que creo que sale otra vez señalado en la acción del primer gol de Rafa Mir, ¿no? Una acción que no mide bien, que está flojo al tirar la línea, que después está hablando cuando Rafa Mir ya está en posición de remate. Bueno, veremos con quién se queda Hansi Flick para los partidos importantes, pero Araujo sigue cavando su propia tumba cada vez que tiene una oportunidad en el 11. Es verdad que tuvo ese partido donde prácticamente revolucionó el encuentro jugando de 9, ¿no? Marcando ese gol que dio la victoria al Barça en un partido también sufrido, pero es verdad que cuando le toca o le dan, ¿no?, la oportunidad de ser titular en la defensa, la verdad es que no está aprovechando bien sus oportunidades. Ahí estábamos viendo al Real Madrid, como decíamos, líder con 30 puntos, al Barça segundo con 25, aprieta, ya lo decía, el Villarreal y también el Atlético de Madrid, la Liga apretadita por arriba, pero el Real Madrid líder con esa ventaja de 5 puntos sobre el Fútbol Club Barcelona. Estamos lanzando, Toño, una encuesta en nuestras redes sociales. Estamos preguntando si a la gente le gustó el juego del Barça y en este momento las votaciones están a favor de que no les gustó el juego de este equipo. ¿Qué es lo que no te convence de este Barça? Irreconocible por momentos, lo decíamos, un Barça distinto después del último parón. Primero que es un equipo bien vulnerable. No defiende bien el Barcelona. Pero no hay secretos de dónde va a parar esa línea Hansi Flick, y así les fue muy bien en la Liga la temporada pasada y casi también en Champions. Entonces eso no es un secreto. El tema es que, bueno, ya lo dice Luis muy bien, con lo de Araujo, no puedes realmente equivocarte demasiado, ¿no es cierto? Araujo lo hace. Para mí perfila muy mal a Rafa Mir, ya que pierde el bote, después lo perfila terriblemente mal porque lo perfila hacia la izquierda. Y Rafa Mir obviamente va a buscar hacia la derecha y es un gran remate, es un gran recurso del delantero del Elche, pero es lo primero que no te va a gustar del Barcelona, que el Barcelona, con las reglas del juego que les pone Flick, no pueden cometer muchos errores. Y Araujo, bueno, ya Luis ha comentado muy bien, tú también, Anita, los momentos que está viviendo. Luego, del otro lado, es cierto, el Barcelona hace el trabajo, pero no tanto por creación de fútbol. Yo tengo que dar crédito a esta frase porque me la voy a robar para toda la vida. La escuché en la señal internacional que nos llega a México, que es de Sky Sports, en la transmisión. Y la frase del analista era: el Barcelona encontró primero el gol que el fútbol. Y es completamente cierta. No fue un equipo profundo, no fue un equipo de creación. Y las jugadas de los goles, sí por los errores, pero por la presión del Barcelona. Entonces no defiende bien y no tiene mucha creatividad. Y Lamine Yamal, difícil criticar algo del juego de Lamine Yamal, pero no fue el gran protagonista en el partido como si lo fue Rashford. Del otro lado, mucho mejor el circuito con Valdé, desde lo que recuperó Valdé hasta lo que pudo finalizar Rashford. Y Lamine, entre las marcas que le cayeron todo el tiempo escalonadas, no hizo más diferencia para mí. Claro, la jugada del primer gol solamente. Por ejemplo, en la primera parte la posesión estaba muy repartida. Es verdad que el Elche es uno de los equipos que más posesión tiene de la Liga hasta el momento, pero al terminar la primera parte la diferencia yo creo que era de, bueno, pues 52% para el Barça, 48% para el Elche. Es verdad que el Barça o el Elche ha empezado dominando y han llegado los dos goles prácticamente seguidos, los dos primeros goles, por dos errores defensivos del Elche graves, por cierto. Barak, la gente está comentando mucho sobre el tema del equipo, del Barça, que no está jugando bien, que hay dudas sobre este equipo. Enseguida vamos a hablar de Yamal, enseguida vamos a hablar de cada uno de los futbolistas más destacados en el día de hoy, pero en líneas generales, ¿cuál es el problema de raíz que tiene el Barça esta temporada, aparte de las bajas que han sido y son muy sensibles? Yo veo el Barça ha sido frágil, ¿no? Desde que llegó Hansi Flick, vulnerable, como quieran llamarlo, endeble a nivel defensivo, pero eso era estrictamente por los riesgos que asumía. Estoy hablando de la temporada pasada. Claramente un equipo con la línea muy alta, un equipo que por centímetros o por milímetros muchas veces dejaba en fuera de juego al rival hasta que le fueron encontrando la manera, ¿no? Lo fueron estudiando y encontrándole literalmente las espaldas a los defensores. Pero era un Barça que se activaba muy bien en campo contrario. Era un Barça que defendía muy bien, con mucha intensidad, con mucha hambre. No veo intensidad, no veo hambre. Veo jugadores trotando, lo que no se veía la temporada pasada en campo contrario, y eso ya no tiene tanto que ver con las bajas o no, sino con la capacidad que ha tenido Hansi Flick de poder alargar esta intensidad, este hambre del Barça,
que después de haber ganado Copa y Liga, me parece que no se activa también en la recuperación en campo contrario, porque más importante en equipos como este es defender bien en campo contrario que en campo propio. En campo propio hay lo que hay. Y Araujo, como bien lo definen, es un jugador que está ahí en el Barcelona todavía, pues, por circunstancias económicas, por circunstancias de mala administración, pero claramente si fuera por Hansi Flick y por la gran mayoría de los aficionados del Barcelona, Araujo ya no estaría en el Barça porque su declive ha sido notorio tras la lesión por parte del uruguayo, pero hay lo que hay. El problema no es tanto de quién es el lateral derecho, porque Koundé está defendiendo muy mal, y claro, si hablamos de temas individuales, nos daremos cuenta que aquellos que no están lesionados tampoco están a un nivel sobresaliente, pero en ese gol no solamente es Araujo el que falla, que claramente es más notorio, pero Rashford está muy mal, pero muy flojito en la presión. El que sí presiona a su espalda es Fermín, pero no lo hace con demasiado oficio. Luego Koundé salta cuando no tiene que saltar, y al final, en un efecto dominó, sí, el que queda retratado es Araujo. Entonces, es un tema obviamente individual de varios futbolistas que no están al nivel de la temporada pasada, pero sobre todo una actitud en campo contrario que claramente es muy distinta a lo que vimos el año pasado. Bueno, pues precisamente no estamos muy de acuerdo con lo que piensan algunos futbolistas del Barça, porque por ejemplo, acaba de hablar Ferran Torres. Ha dicho, entre otras cosas, que es muy importante salir fuerte e intenso, a partir de ahí llevar el partido donde nosotros queríamos. Y dice, creo que estamos encontrando al Barça del año pasado. Vamos a seguir haciéndolo. Rodra, ¿a ti te parece que este Barça es muy distinto al del año pasado, al de la temporada pasada? Sí, para mí es distinto, lo llevo viendo desde el inicio de la temporada y creo que Flick consiguió un poco aplacarlo en esa ya, que la repito mucho, la rueda de prensa en Vallecas, que creo que ahí Flick cambió el clic, hizo el clic, pero no le estaba siendo suficiente. Quería comentar las palabras de Toño, que dijo lo que escuchó, ¿no? Que el Barça había encontrado el gol antes que el fútbol, antes que el juego, y me ha recordado a mí, es una frase que decía mucho Valdano, cuando era el Madrid de Cristiano Ronaldo. Valdano siempre lo decía, que con Cristiano el Madrid encontraba primero el gol antes que el juego, y que con el gol era mucho más fácil luego encontrar el juego porque ya tenías la confianza de ir con el marcador a favor. Y Valdano, precisamente, esta semana escribió sobre Lamine Yamal, pues un poco alrededor de su figura, con todo lo que se levantó en la previa del Clásico y también lo que ocurrió en el propio Clásico, con un ambiente que creo que lo generó Lamine, que le dio ese plus que necesitaba el vestuario del Madrid, lo provocó Lamine por esas declaraciones, y lo que escribía Valdano estaba muy interesante. Él defiende a Lamine y de hecho titulaba la columna "Cómo ser Lamine Yamal", y decía que, claro, que aunque Lamine, él es un tipo con tanta confianza en sí mismo, yo también aquí a veces lo he contado, la gente de su alrededor que siempre a mí me cuentan de anécdota que cuando le dicen a Lamine, suerte para el próximo partido, o suerte para esta final o para tal, Lamine se enfada y dice, no, a mí no me desees suerte, si ya está, voy a ganar, voy a marcar, no, o sea, que es un tipo con una confianza en sí mismo brutal y que parece que todo le resbala, como a los cracks, como a los genios, pero decía ahí Valdano, ser una estrella mundial del nivel de Lamine Yamal no bastaba solo con esa autoconfianza y con ese ego bueno que tiene Lamine, que el fútbol es tan complicado y el tener esa fama es tan complicado que no le va a valer a Lamine con eso que él dice de ser solo un tipo que no le afectan las críticas, que él le resbala todo también, ¿no? Para bien y para mal. Decía Valdano que no, que este mundo es tan complicado que hay que aprender y que Lamine tiene que aprender también a ser la estrella que ella es, porque mira, esas declaraciones del otro día que parecían una tontería, pues fueron las que generaron una caldera en el Bernabéu, que venía también con un poco de ambiente enrarecido, y fue lo que unió al Bernabéu, lo que agitó al vestuario del Madrid y lo que le dio ese puntito extra de colmillo a los blancos que en los últimos clásicos no habían tenido. Así que me parecía interesante lo que dijo Valdano, y también, pues mira, conectado ahí con las palabras de Toño, de ese Barça que siempre lo dicen, ¿no? Que en los aficionados del Barça siempre critican al Madrid, que el Madrid no juega bien, pero siempre gana, tal. Pues el Barça ahora mismo no está jugando bien tampoco. Así que
a Ujú. ver cómo salen de ahí.